con nuestro tema. Vamos a continuar. Bueno, como recordarán, nos faltaba repasar el tema de enzimas. Entonces, vamos a hablar sobre ellas. Vamos a retomar la información que nos dieron sus compañeros de enzimas. Por cierto, que los dos equipos que expusieron los dos últimos, los tres, perdón, al último le pedí la presentación, nunca llegó, pero bueno, yo no tengo entonces referente, por lo tanto, vamos a iniciar el tema. Ya habíamos dicho que las enzimas son las proteínas catalizadores de los sistemas biológicos, o sea, una de las principales funciones de las proteínas es que son los catalizadores en todos los organismos vivos. Este ejemplo es muy importante porque me visualiza la función de los catalizadores. En la primera reacción tenemos el CO2 y el agua como reactivos y como producto el ácido carbónico. Aquí está. Entonces, vemos que aquí aparece una enzima. ¿Cómo sé que es una enzima? Por la terminación asa. Entonces, dice aquí el texto que les agregué. Se hidratan 10 a las 5 moléculas en segundos y la reacción es 10 a las 7 veces más rápida con la presencia de esta enzima. Sin embargo, cuando no hay enzima para llevar a cabo esta reacción, la reacción es incompleta. Entonces, quiero visualizar a través de este ejemplo que la función de las enzimas es acelerar la velocidad de una reacción en los sistemas biológicos. Sabemos que en los sistemas biológicos hay una multitud, una infinidad de reacciones que se llevan a cabo dentro de nuestro metabolismo, dentro del metabolismo de los vegetales. Entonces, las enzimas son las que se encargan de acelerar estas reacciones. Este cuadro es muy importante porque nos está dando las características de una enzima, es decir, lo que estamos mencionando, el poder catalítico, pero esta es la característica más importante de una enzima, la especificidad. En un momento explicaremos a qué se refiere la especificidad. Como las enzimas funcionan en esos organismos vivos, pues desde luego que tienen que ser en soluciones acuosas. Yo no concibo un organismo en donde tenga glóbulos rojos mezclados con metanol. Bueno, los que toman a lo mejor con etanol, ¿verdad? Pero no concibo a una bacteria que tenga como disolvente en lugar de agua hexano o que tenga como disolvente en lugar de agua acetona, ¿verdad? Entonces, obvio que las características de una enzima tienen que ser su funcionamiento en soluciones acuosas. Ojo, van a acelerar las reacciones químicas, entonces van a ser reacciones más rápidas, más rápidas. La actividad de la enzima está regulada, es decir, las enzimas no todo el día están trabajando independientemente del organismo de que se trate. Hay una regulación y esa regulación va a depender de varios factores. Va a ser una regulación genética, es decir, de toda la información genética que existe en el organismo. Segunda, si hay mucha cantidad de sustrato o la cantidad de sustrato, ahorita vamos a ver lo que es el, bueno, ya lo saben porque sus compañeros se expusieron, del reactivo, llamémosle así, que va a reaccionar con la enzima. Si hay mucho sustrato, eso regula la enzima. Quizás esto haga que la enzima trabaje más eficientemente, más rápidamente. O si hay mucha cantidad de producto, esto hace que la enzima pare su producción, obvio, ¿verdad? Y esto es muy importante, el último punto, y ahí vamos a tener que hacer de manera muy general mención y recordar algo de lo que vieron en preparatoria sobre lo que se llama equilibrios químicos de una reacción. ¿Sí? Entonces, retomando este punto y retomando la información que vertieron los tres equipos que presentaron esta unidad, es la especificidad, o la característica más importante de una enzima. Lo veremos más adelante. ¿Qué es la especificidad? Por ejemplo, vamos a mencionarlo con un ejemplo. Solo se van a hidrolizar enlaces específicos.
¿Qué enlaces? Pues aquí estamos poniendo ejemplo de secuencias peptídicas determinadas. Es decir, si yo tengo aquí el aminoácido ALA, luego el aminoácido CIS, luego el aminoácido FEN, etcétera, solamente la enzima va a hidrolizar, es decir, a romper mediante moléculas de agua y energía este tipo de enlace. Podrá haber muchas enzimas, podrá haber muchos enlaces en una proteína o en un péptido o en un carbohidrato, en un lípido, en un ácido nucleico, pero solamente una va a actuar en este sitio específico. A eso se refiere con la especificidad. Y como ejemplo tenemos un ejemplo de la trombina, que es una sustancia que participa en la coagulación sanguínea y que cataliza la hidrólisis de ciertos enlaces peptídicos. ¿Cuáles? Arginina y glicina. Entonces, este ejemplo de esta sustancia que actúa como enzima, que actúa como catalizador, me está dando en qué momento participa o para qué participa y dónde es la especificidad, es decir, la ruptura únicamente de este enlace peptídico arginina-glicina. Bueno, ¿cómo funciona una enzima para entender su función catalítica? Aquí tenemos un modelo ya muy antiguo que ya no es el válido, pero nos permite concebir a la enzima y entender la especificidad. Antiguamente este modelo, conocido como la llave y la cerradura, mencionaba que la enzima es una proteína que tiene un sitio que se le llama sitio activo y que el sustrato es el reactivo con el que la enzima va a reaccionar. En ese momento se concebía que la enzima era una estructura rígida, una estructura proteica rígida, y que entonces esto se asemejaba a una cerradura y la llave tenía que ser el sustrato. ¿Qué es lo que hacía esa interacción de algunos átomos del sustrato con algunos átomos de los aminoácidos que forman esa proteína con función enzimática? Pues que van a transformar a ese sustrato, quizás rompiéndolo, como mencionamos en el ejemplo anterior, hidrolizando, ¿verdad? Y generando el producto. Y la enzima queda tal cual. Vean, el sitio activo no se ha modificado. Sin embargo, a través de los estudios, a través del avance tecnológico, se ha estudiado la función de estas enzimas, de las proteínas, y se ha llegado a la conclusión que las enzimas, igual que las proteínas, son flexibles, no son moléculas rígidas. ¿Qué sucede aquí? Pues tenemos los mismos ingredientes, llamémosle así. La proteína, que es la enzima, como menciona la flecha, esta, y tenemos los sitios activos, pero vean qué diferencia. El sitio activo, que es una parte, y el sitio activo que constituye esta otra parte, nada que ver con la forma del sustrato, con la topología. ¿Qué sería el término topología? Podríamos decir que si voy yo de aquí ahorita a Oaxaca y en la carretera hay muchos hoyos, la topología de la carretera está muy alterada, está no adecuada para transitar. O sea, la superficie con todo y hoyos y subidas y bajadas, esa sería la topología. Entonces, la topología de esta enzima, vean que está representada por estos dos huecos, llamémosle así, y nada que ver con la topología del sustrato. Vemos que hay dos protuberancias, pero muy pegadas una de otra y que aparentemente nos es difícil creer cómo va a interactuar este sustrato, cómo va a interactuar, va a encajar este sustrato con la proteína. Sin embargo, la proteína, como es flexible, tiende a abrazar, digamos así, para su buena interacción con la parte del sustrato. Entonces, de esa manera se establece una interacción. Ahora, esta flexibilidad, ¿quién la motiva? ¿Quién la lleva a cabo? ¿Quién la propicia? Pues recuerden que estamos hablando de materia y en materia hay energía. Entonces, aquí hay energía acumulada
Y esa energía hace que estas moléculas, lo que les da estabilidad, puedan abrazar, interactuar con el sustrato. Ahí se establecen interacciones en donde se demanda y se desprende energía, lo que lleva a esto que se le conoce como estado de transición y se suele representar con un corchete cuadrado con un asterisco encima. ¿Qué significa este estado de transición? Es un estado de transición de alta energía. Al tener alta energía por los orígenes que les he comentado, al ser de alta energía, ¿qué sucede? Recuerden, y voy a escribir de este lado, todos los sistemas biológicos, todos, tienden a su mínima energía. ¿Qué significa esto? ¿Alguien me lo podría explicar? Me voy a salir de aquí y voy a regresar a la plataforma con sus compañeros. A ver, ¿qué me podrían decir? ¿Quién me podría contestar? A ver, los especialistas en enzimas, los que son 3 equipos. Silencio. ¿Sí están ahí? Chicos, ¿o estoy hablando sola? Estamos, profesora. Aquí Porque es estamos, que profesora. nadie se mueve, no hay voz, no hay ruido, no nada. Entonces digo, a lo mejor estoy sola. A ver, ¿qué me podrían decir de eso? A ver, ¿me están escuchando? A ver, seguramente esto lo vieron en prepa. Vamos a salirnos un poquito de bioquímica. Todos han escuchado hablar de la radioactividad. La radioactividad que bueno, hoy tiene un uso para la generación de energía eléctrica, como la que tenemos en el estado de Veracruz, ¿verdad? Se usan radioisótopos o isótopos. Y todos tenemos claro que el estar expuestos a esta radiactividad va a generar cambios en las células, sobre todo en el sistema genético, en la información genética, provocando alteraciones genéticas. Ya sus compañeros nos explicaron que donde se dan esas alteraciones genéticas son en las bases, puras y pirimídicas. Correcto. ¿En qué consiste esta radioactividad? Pues es una radiación de partículas con gran poder de penetración, energía, frecuencia y longitud de onda, que por eso altera a estas bases púricas y pirimídicas. Pero ¿por qué se da la radioactividad en unos átomos y en otros no? Porque como átomos radioactivos, pues ya tenemos el tritio, el astatinio, porque el otro es arsénico, el plomo de peso atómico más elevado, no me acuerdo cuál es, 250 y tantos, no me acuerdo exactamente, y hay muchos otros elementos radioactivos, el radio, ¿sí? Etcétera. Bueno, ¿qué tienen en particular estos elementos? No perdamos de vista que estamos en que los sistemas tienden a disminuir. Voy a escribir de este lado porque acá ya no me alcanza el espacio. Todos los sistemas en la naturaleza tienden a disminuir su contenido de energía. Se tienen que quedar con el menor valor de energía, porque si tienen un valor muy grande de energía, estos sistemas implica que estos sistemas son inestables. Ya sé lo que están pensando. Entonces, todos los átomos que son radioactivos
tienen muchísima energía acumulada, lo cual los hace inestables. Y entonces tienden a la estabilidad como eliminando, voy a ponerlo así, eliminando energía. ¿Cómo eliminan esa energía? A través de la eliminación de esas partículas. Es decir, son átomos alfa, partículas alfa, partículas alfa, radiaciones gamma, núcleos y partículas beta, electrones. Entonces, cuando estos átomos inestables, porque tienen mucha energía contenida, eliminan esa energía, pasan a ser ya átomos no isotópicos, no radioisótopos, no tienen ya radioactividad. Entonces, todos los sistemas tienden a mantener la mínima energía. Son más estables. Eso explica por qué existe esa propiedad. Hoy no puedo cambiar de... Entonces, vayámonos al punto de partida. Voy a borrar. Si todos los sistemas en la naturaleza tienden al mínimo de energía, cuando nosotros hablamos, regresando a enzimas, de ese complejo que se forma enzima-sustrato, pues me estoy imaginando que es una mezcla de la enzima con el sustrato interactuando, que tiene gran energía, que me dice la maestra que puede estar representada por un corchete cuadrado, así lo vamos a ver en los esquemas. Un corchete cuadrado, este estado de transición con un asterisco. Entonces, es un sistema inestable. Es un sistema inestable, igual que esos radioisótopos. Sin embargo, va a tender a la estabilidad. ¿Cómo? Pues ustedes me podrán decir eliminando energía. ¿Pero cómo le elimina esa energía? Liberando el producto o modificación de ese sustrato a través de los productos. Y entonces la enzima vuelve a recuperar su estado normal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una enzima está en un estado de baja energía. Interactúa con el sustrato, hay mucha energía de por medio en esa interacción, en esa conexión entre átomos, tanto del sustrato como de la enzima, que tiene un máximo que es inestable y que después tiende a la estabilidad. Entonces ustedes se preguntarán, pues entonces ya no me queda claro por qué las enzimas aceleran una velocidad de reacción, porque hacen que se lleve a cabo las reacciones más rápido. Lo vamos a ver ahorita. Bueno, esto no nos lo mencionaron sus compañeros. Antiguamente las enzimas tenían nombres que todavía siguen algunos prevaleciendo, como la Rubisco, como la PEP, etcétera. Esos nombres, pues, al principio era fácil memorizarlos, era fácil reconocer los nombres de las enzimas, como por ejemplo aquí que estoy mencionando que había nombres triviales, como aquí está es maltasa, entonces deshidrogenasa del ácido láctico, fosfenol piruvato carboxilasa, que es la PEP, la Rubisco. Entonces todos esos nombres antiguamente prevalecían en la nomenclatura. Sin embargo, a medida que fueron descubriendo más y más enzimas, era imposible retener tanto nombre. Y entonces se reunió un grupo de investigadores especialistas que forman parte, ustedes lo conocen, este grupo de la IUPAC, que está en Ginebra, Suiza, que son los que dan las normas o la nomenclatura de todas las sustancias que existen. Entonces hay un grupo que se encarga de darle nombre a las enzimas, claves, nomenclatura, para ser precisos. Entonces, pues miren, ya no es tan reciente este grupo y ellos establecieron los nombres sistemáticos de las enzimas. Esta comisión se llama Comisión de Enzimas de la Unión Internacional de Bioquímica, que pertenece a la IUPAC. Y en resumen, ¿en qué consiste esta nomenclatura? En colocar S
separada de puntos y luego 4 dígitos, mejor dicho, pues no tan dígitos, separados de punto, porque aquí hay 2 que comprenden 1, para determinar las características de la enzima. Entonces, el primero que está pegado a la letra C significa la clase de enzima. Recuerden que sus compañeros nos dijeron que había 6 clases de enzimas. Entonces, aquí los vamos a ubicar. Sus compañeros nos dijeron que había 6 clases de enzimas. ¿Y a qué se debieron esa agrupación en 6 clases? A su función como enzimas. Ahorita las vamos a ver. Entonces, la primera me da la clase. El segundo dígito me da la subclase. Vamos a suponer, la primera función es hidrolasas. Entonces rompen las hidrolasas, ¿sí? Enlaces. ¿Pero qué enlaces van a romper? Entonces la clase sería hidrolasa, que pertenece a un grupo de las liasas. La subclase hidrolasa. Luego 21, la subclase, ¿qué sería? Pues puede romper muchos tipos de enlace. Puede hidrolizar enlaces peptídicos, enlaces glucosídicos, enlaces éster. Entonces, aquí podríamos decir que sea un enlace peptídico, sería la subclase. Ahora, número de la enzima. Pues ya sabemos que si es arginina y es glicina, este sería un tipo de enlace, un número de la enzima que va a hidrolizar este enlace. Pero podríamos tener un enlace leu con leucina y ¿qué se me ocurre? Triptofano. Esta también va a ser una liasa que pertenece a la subclase hidrolasa, que la subclase va a ser romper enlaces peptídicos, pero muy específicamente con el aminoácido leucina y triptofano. Entonces, de esa manera, si ustedes se van a la literatura y buscan una enzima, seguramente cuando hicieron la tarea de la Rubisco, habrán encontrado este nombre sistemático, esta clave, y es lo que clasifica a todas las enzimas descubiertas en nuestro planeta. Hay una tabla en donde vienen todas con esta clasificación. Entonces, si ustedes llegaran a leer algún texto, algún artículo sobre eso, pues es importante que estén enterados a qué se debe esta información. Bueno, aquí tenemos ya las 6 clases de enzimas, como nos los dijeron sus compañeras. Ellos nos dijeron que había oxidorreductasas, que había transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas, ligasas, pero no nos dijeron exactamente qué consistían. Como que ahí no se quisieron meter. ¿Para qué profundizar? Entonces, a ver, oxirreductasas, ¿a qué se debe? Pues a transferencia de electrones. Ya sabemos que hay procesos de oxidorreducción. Entonces, ya sabemos que a la hora que nuestro sistema nervioso está trabajando, hay transporte o transferencia de electrones. Y esos electrones a veces no andan solos, se unen a átomos de hidrógeno formando hidruros, que son hidrógenos negativos, ¿sí? Porque ya hemos visto los positivos, que son los causantes de acidez, pero los negativos no. Transferasas transfieren grupos funcionales de un átomo a otro de carbono. Hidrolasas, reacciones de hidrólisis, transferencia de grupos funcionales a través del agua. Aquí lo que habíamos dicho. Liasas, acción de grupos a dobles enlaces o formación de dobles enlaces por eliminación de grupos. Es decir, a ver cómo podría funcionar. Si yo tengo aquí un alcohol y participa, y bueno, aquí sigue más, ¿no? Carbonos. Si yo tengo una liasa, lo que va a hacer es, me va a eliminar esto como agua y me va a formar un doble enlace. Entonces, esta sería una liasa. Isomerasas son aquellas enzimas que transfieren grupos dentro de una molécula, dando lugar a formas isoméricas. Entonces, aquí podríamos tener como ejemplo, a ver, si yo tengo un D aminoácido
y sabemos que los L-aminoácidos son los que forman proteínas, entonces aquí va a venir una isomerasa para cambiar de lugar el grupo amino, que es el que me define la configuración D, y dar lugar a un L-aminoácido. Y ahora sí, este L-aminoácido va a formar proteínas. Ligasas. Pues ligasas es muy fácil retener este concepto, pues no se trata de ligar, pero sí se trata de unir. Formación de enlaces carbono-carbono, carbono-azufre, ya no veo lo demás. A ver, déjenme ver si no me saca al quitar este letrero, que nunca me gusta porque no veo, pero pues sí me sacó lo que me imaginaba. No alcanzo a ver todo. Ah, carbón, ya se puso otra voz, carbón, oxígeno y carbón, nitrógeno, mediante reacciones de condensación, es decir, de unión acopladas a moléculas de ATP. Entonces, aquí participa energía, ATP. Entonces va a ser unión de enlaces o formación de enlaces, pero involucrada la energía. Entonces, estas son las 6 clases. Entonces, esto me está dando una idea. A ver, ¿dónde estoy? Esto me está dando una idea de que estas son las 6 clases de enzimas que podemos tener de acuerdo a esa clasificación. Bueno, ahora vayamos a explicar cómo funciona una enzima. Aquí tenemos una gráfica en donde tenemos aquí una reacción común y corriente sin enzimas. Aquí dice sin enzimas. Y entonces, pues aquí están mis reactivos. Aquí está la energía, entonces tienen muy poquita energía. Miren, aquí está el 0. Aquí está la energía, es una energía muy, muy baja, muy poquita. Y entonces, para que todas las reacciones en el universo se lleven a cabo, necesitan absorber energía hasta llegar aquí. Aquí es donde está un estado de transición. Aquí es donde el sistema está en mayor contenido energético. Aquí es donde el sistema o la sustancia que se forma es inestable porque tiene mucha energía y tiende a estabilizarse eliminando esa energía y formando ¿qué? Los productos. Entonces, si yo me doy cuenta, aquí vamos a inventar en el 1 de energía y aquí pues vamos a pensar que estamos en el punto 0,1 de energía. Quiere decir que los reactivos tenían un poquito más de energía que los productos, se eliminó energía y aquí lo estamos viendo con esta flecha. Esa es una reacción normal, sin un catalizador, sin una enzima. Pero ¿qué sucede cuando tenemos una enzima? Entonces tenemos los mismos reactivos, estamos en el mismo nivel energético 1, sin embargo, el sustrato, que es el reactivo, se une a la enzima, forma ese compuesto, ese complejo de transición y regresa a formar productos. Ahora yo preguntaría, ¿qué es lo que explica que la reacción con enzimas sea más rápida? Pues esto, que cuando hay una enzima, el sistema en general no tiende a requerir tanta energía como esta reacción A, que la energía de activación es menor y que eso da lugar a que la reacción se lleve a cabo más rápidamente. ¿Qué está pasando aquí? Nada más está alterando la velocidad. No está cambiando el equilibrio. Es decir, acuérdense cómo era la ecuación de equilibrio. Teníamos la reacción A más B, nos daba C más D. Para que esta reacción habláramos de equilibrio, tenía que ser una reacción reversible como estas doble flechas. Entonces sí podríamos hablar del equilibrio. Y el equilibrio de esta reacción iba a depender ¿de qué? Pues de las concentraciones de los reactivos y de los productos. Pero aquí las enzimas no van a alterar esas concentraciones. No se van a meter con el equilibrio de esa reacción para que se lleve a cabo. Lo único que van a alterar va a ser la velocidad. Entonces, eso explica
por qué las enzimas actúan de manera más rápida. Y eso explica la última característica que vimos en la tercera lámina, donde decía que una enzima no altera el equilibrio químico de cualquier reacción. Bueno, tenemos enzimas en el mercado, en el comercio, aisladas que las podemos utilizar en el laboratorio. Y tenemos sustancias con carácter catalítico que no son necesariamente enzimas, como los catalizadores que hemos visto en nuestras prácticas de química de preparatoria, en donde poníamos un ácido y ese catalizaba la reacción, en donde poníamos una base, ¿verdad? Esos son catalizadores químicos, pero los catalizadores que estamos hablando son catalizadores que participan en las reacciones de los organismos vivos, en las plantas, que es lo que nos interesa a nosotros. Bueno, tenemos nuevamente la misma gráfica, pero en esta no tridimensional. Aquí está el estado de transición de una reacción sin enzima y aquí está con enzima. Aquí me explica claramente cuál es el estado inicial de ese sustrato. Y si no tuviera enzima, tendría que estar en juego mucha energía hasta acá arriba para poder transformarse en productos. Sin embargo, aquí vemos una reacción en donde hay una enzima y la energía, fíjense que se requiere es muy, muy diferente, mucho menor a la que se requiere si no habría enzima. Otra cosa que hay que mencionar es esto, ¿qué significa delta G? Delta G, pues no viene en nuestro programa, desafortunadamente, pero delta G es una variable que se usa mucho en las cuestiones energéticas, sobre todo de los organismos vivos, en donde me dice si ese valor de delta G genera información sobre la factibilidad de llevar a cabo una reacción. En otras palabras, todas las reacciones que se efectúan en los organismos vivos han sido medidas con delta G. Así se denomina. Delta ya sabemos que en matemáticas, en integración, en diferenciales es incremento, es variación. Entonces, hay una variación de esa energía. Esta energía se le conoce como energía libre de Gibbs. Sus compañeros no hablaron de ello, pero es importante que lo sepan. ¿Por qué? Si delta G tiene un valor positivo, esa reacción no se lleva a cabo. No es factible. Vamos a ponerle así, no factible. No se lleva a cabo. Por ejemplo, este valor de delta G puede ser medida en cada una de las reacciones que se llevan a cabo durante la fotosíntesis. Si sumamos todas estas reacciones de la fase oscura o enzimática, ¿qué creen? Si sumamos todos los delta Gs, o sea, la energía que produce trabajo, ¿cuál es el producto de esa energía? Pues producir una sustancia nueva, transformar la inicial en una nueva. Si sumamos todas estas energías, ¿qué creen? Las sumamos y delta G es positiva. Fíjense, estoy hablando de la energía de la fase oscura de la fotosíntesis. Entonces, a ver, aquí a la izquierda, ya sabemos que la fotosíntesis tiene dos fases, la fase luminosa y la fase oscura, o enzimática, mejor dicho. Sería el nombre más propio. ¿Por qué? Porque la fase oscura, pues dice que no hay luz, pero aquí es donde se llevan a cabo todas las reacciones importantes. Yo les preguntaría a ustedes, y eso sí me lo pueden contestar, ¿qué pasaría si ustedes tienen una semana una planta en una macetita en la oscuridad? A ver, ¿qué me podrían decir? Profesora, se pondría muy amarillo, ¿no? Porque no recibe una... No estaría muy verde. Exactamente, estaría etiolada, o sea, amarilla. ¿Y después qué pasaría? ¿Diane es la que está contestando?
No, yo, Eugenia. Eugenia. A ver, Eugenia, ¿qué pasaría si la dejamos más tiempo? Ya está etiolada, ya está amarilla. ¿Qué pasaría más tiempo? Pues yo creo que como no recibe el sol como adecuadamente debe de ser, yo he visto que se ponen muy amarillas y muy delgaditas las hojas y crecen muy alto. Es lo que yo he visto, Bueno, profesora. eso sí la tienes en la sombra, pero está respirando, ¿sí? Está acumulando todavía algo transformando algo de CO2, pero si la tenemos aislada, completamente oscuro una semana, yo creo que la planta muere, ¿no? ¿Sí o no? Profe. Sí. Pues muere, ¿sí? Entonces, vamos a explicar esta energía, porque seguramente lo van a ver en fisiología vegetal. Si yo hablo de esta fase oscura y no es la fase luminosa, es decir, no incide radiación en ese organismo, la planta muere. ¿Por qué? Si lo medimos energéticamente, regresamos al punto de partida. Todas las reacciones que se están llevando en esa fase oscura o enzimática, cada una tiene un valor de delta G positivo. No me importa numéricamente el valor. Si las sumamos todas, de manera total, delta G va a ser más. ¿Qué me indica esto? No factible. Entonces, las plantas no están llevando la fotosíntesis, porque delta G, fíjense, estamos midiendo la fotosíntesis de manera energética. Eso ustedes no lo sabían. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense lo que es la naturaleza. La energía luminosa se transforma en energía química. Energía química. ¿Cuál es el nombre de esa energía química que todos conocemos? A ver, ¿quién me recuerda? ¿Cuáles son los productos de la fase luminosa después de que el CO2, después de que el agua se absorbe? Principalmente el agua en la fase luminosa, en la fase oscura el CO2. ¿Qué sucede con el agua? ¿Qué sucede con esa luz que incide? Esa energía luminosa en esa fase se transforma en energía química. ¿Cuál es la energía química? ¿No saben mis futuros ingenieros agrónomos? No puedo concebir a un ingeniero agrónomo que no sepa esto. Todos deben de saber qué es la fotosíntesis al derecho y al revés. Si no, ¿cómo van a la meter? glucosa? A ver, ¿cuál? ¿Cuál? La glucosa. Esa no es energía química. Ese es un sustrato. Ese es un reactivo. Podemos tener así como el ejemplo del carrito viejo. Podemos tener todas las piezas del carrito nuevo. Pero si no hay el combustible, que es la energía química, pues no camina el carrito, aunque esté nuevo. ATP, profa. Claro, es el ATP, chicos, abusados por ahí. La energía química es el ATP. Si yo quiero transformar la glucosa en almidón, aunque tenga glucosa, aunque tenga el carro nuevo y las piezas nuevas, nunca voy a poder llegar al almidón porque me falta el ATP, que es el combustible para que camine esta reacción. Entonces, cuando vemos y sumamos todas las reacciones que se dan aquí en la fase luminosa con las reacciones de la fase oscura, ¿qué creen? Ay, perdón. Delta G, ¿qué signo creen que adquiere? Negativo. Quiere decir que entonces la reacción es factible. ¿Cómo lo traduzco? Que ahora sí se lleva a cabo. Esto no lo sabían ustedes y es muy importante. Y no estamos hablando de matemáticas. Estamos hablando de una manera de cómo se podemos medir la factibilidad de una reacción. Entonces, fíjense, si yo veo una reacción que delta G es positiva, no se va a llevar a cabo, como es la combustión. Afuera, yo ¿a poco cojo un papel y ya con eso lo quemo? Pues no, tengo que agregarle el fuego, un cerillo, ¿sale? Para que se lleve a cabo esa oxidación, esa combustión. Entonces, la respiración lo mismo.
Pero la respiración es diferente. Si yo sumo todas las reacciones de la respiración, pues unas me van a salir con delta G positivos, otra con delta G negativos, pero la delta G total, vamos a ponerle aquí, ¿qué valor creen que tenga? ¿Qué signo creen que tenga? Negativo. Quiere decir que la reacción es factible, que no necesitamos agregarle energía, en otras palabras. La fotosíntesis requiere de luz, requiere de energía que la transforme en energía química para que sea factible, para que se pueda realizar. La respiración yo no me tengo que asolear, ni me tengo que envolver en un calentador, ni las plantas se tienen que poner así para que se puedan respirar. Si no, no habría respiración en la noche, ¿no? Si requiriéramos energía. No, ¿por qué? Porque la respiración, su delta G es negativo, es factible. Esa no demanda energía. Esa se lleve a cabo sin el empujón de la luz. Entonces, vean cómo delta G me está midiendo aquí la factibilidad de una reacción, la posibilidad de que se lleve a cabo. Ustedes en secundaria y en prepa hicieron muchas reacciones químicas y tuvieron que calentar, pero otras no. Por ejemplo, cuando mezclaban ácido sulfúrico con agua, para que se disolviera el ácido sulfúrico no tenían que calentar, al contrario, se calentaba el matraz solito. Entonces ahí la delta G, ¿qué sería? Pues negativa. Solita se llevó a cabo la solubilidad, la mezcla. Pero en algunas hay que calentar para que se disuelvan. O si queremos hablar de un fenómeno más complicado como es el químico, tenemos que aplicar temperatura. Por ejemplo, regresando al ejemplo del papel. Yo tengo un papel detenido con una pinza. Tengo oxígeno, pues era para que se incendiara, para que se quemara. Pero no. ¿Por qué no se quema? Porque delta G, para llevar esa reacción, es positiva. Si yo la midiera hipotéticamente. Pero ojo, le agrego un cerillo y la delta G se transforma en un signo negativo, en un valor negativo. Quiere decir que ahora sí se está llevando a cabo. Entonces, vean lo importante de esta variable. Esta variable me explica cómo se llevan a cabo muchas reacciones. A ver, si yo les preguntara, ¿cuál sería, qué signo, mejor dicho, tendría una reacción de radioactividad? ¿Positivo o negativo? ¿Perdón? ¿No escuché? Parece que no tengo alumnos. Ahora vinieron muy calladitos. Positivo. Positivo. No. A ver, entonces no quedó claro mi explicación. Si yo tengo un elemento radioactivo, ¿qué me dicen? No, debes de primero tener un permiso, porque ese frasco con esa sustancia radioactiva, es más, ni la venden en frasco, la venden en un recipiente blindado de plomo. ¿Para qué? Para que no emita radiaciones, aislado. ¿Sí? Entonces, se está desintegrando automáticamente de manera, ¿cómo les diré? Pues factible. Se está desintegrando. Yo no tuve ni que calentarlo. Es más, ni me puedo acercar a él. ¿Por qué? Porque está emanando esa energía, esa radiación dañina. ¿Por qué en Chernobyl hubo tantos casos de cáncer con la problemática de esa nuclear, de esa empresa, de esa compañía? Porque al romperse los, ¿cómo le llaman? Los reactores donde estaban acumulados esas sustancias radiactivas, toda esa energía salió de control, salió a la atmósfera, llegó esa nube a los organismos vivos, a los humanos principalmente. ¿Y qué generó en los niños que ahora ya son mayores? Pues muchos tipos de cáncer, pero es una radiación automática que se está emanando. ¿Hasta cuándo deja de salir esa radiación?
de ese elemento que está tan inestable hasta que saca todo ese exceso de energía y lo convierte en estable. Ahora, para que saque esa radiación yo tuve que calentar o los especialistas en radioactividad tienen que calentar, hacerle alguna reacción, tenerle algún disolvente, meterlo en algo especial. No, es automático, se da solo, es factible. Entonces regreso a la pregunta inicial, delta G, ¿qué valor general total tendrá? ¿Más o menos? Menos. Menos, exactamente. Menos, así es, chica, menos, porque eso es automático. Por ejemplo, ¿por qué? Bueno, es que ahí se pueden confundir. Hay un ejemplo en los libros que dice, ¿por qué los libros, si yo lo pongo en el aire, se cae, no se levanta? Pues aquí es muy claro, nos podrían decir que por la fuerza de gravedad, ¿sí? Pero ahí si midiéramos esa energía con todo y la fuerza de gravedad, ¿qué valor tendría? Bueno, ¿qué signo? Pues delta G negativo. Es factible automáticamente. Si quisiera que el libro subiera, así como si estuviera energetizado, ¿qué valor tendría? Pues no se lleva a cabo eso. Su delta G debería de ser positivo, ¿no? Pues nomás no sucede. ¿Por qué? Porque su delta G es positivo. ¿Cómo puede subir? Pues a menos que yo aviente ese libro, subirá. No sé si con este ejemplo tan burdo quede claro. Entonces, este cambio energético que viene en este esquema se viene midiendo por el valor de delta G. Y vemos que la flechita está hacia abajo. Quiere decir que el valor se volvió negativo. Quiere decir que la reacción se llevó a cabo. Quiere decir que se formó el producto. Entonces, las reacciones enzimáticas son más rápidas, son específicas, hacen que disminuya ese estado de transición energético inestable y que se lleve a cabo la reacción. ¿De qué manera? Pues midiendo esa delta G, hay manera de medirlo matemáticamente. De hecho, cuando damos bioquímica a nivel posgrado, lo medimos, lo calculamos en el cuaderno y vemos si la reacción es factible o no. Bueno, aquí hay una información, dice el perfil de energía de una reacción es exergónica, quiere decir que se eliminó energía. ¿Qué significa exergónico? O sea, regresamos. A ver, ya quedó claro, me imagino por las respuestas, que cuando delta G tiene un valor positivo, es una reacción no factible, es una reacción anabólica. Fíjense con lo que lo vamos a relacionar con lo que vimos al inicio, anabólica, es decir, es una reacción de síntesis. ¿Y qué ejemplo tenemos? La fotosíntesis, ya iba a poner fotosíntesis. Pues sí, la fotosíntesis es una reacción, como su nombre lo indica, de síntesis. ¿Qué sintetiza? Carbohidratos. Gracias a que hay ATP, el valor de delta G se transforma en negativo. Cuando hablamos de un delta G, y se les llaman reacciones endergónicas. Cuando delta G tiene un valor negativo, son reacciones catabólicas. Y aquí viene el ejemplo, respiración. La respiración es una reacción son reacciones de combustión, de oxidación, generan energía. Son reacciones de degradación, degradamos los azúcares para transformarlos en CO2 y energía. Y son reacciones exergónicas. No confundir con endotérmico y exotérmico, porque ahí es otro el parámetro que mide, que es la entalpía, ¿no? Aquí es en función de delta G. Esto lo van a ver en fisiología vegetal, por eso era importante que se los mencionara. Entonces, podemos generalizar. Todas las reacciones anabólicas que hemos aprendido en la unidad 1 son de síntesis. Y van a tener, si medimos su energía total, una delta G positiva. No son factibles, a menos que apliquemos ATP. Entonces, eso es lo que explica el uso del ATP que se produce en la respiración.
Para que estas reacciones en los organismos se lleven a cabo, necesitan energía. ¿Y esa energía de dónde viene? Pues de la respiración. Acuérdense que ahí producimos ATP y es la que se utiliza en todos los demás procesos de nuestro organismo. En la fotosíntesis, ¿de dónde viene esa energía? De la luz, la fase luminosa. Fíjense qué interesante. Ahora, todas las reacciones catabólicas en la unidad 1 habíamos dicho que eran de degradación. Y como ejemplo teníamos a la respiración. ¿Qué significa esto? Que deben de tener todas esas reacciones al sumar una energía total delta G negativa, no me importa cuánto. Entonces son procesos exergónicos de liberación de energía. ¿Qué liberan? ATP. ¿Para qué se usa ATP? Para la síntesis de proteínas, de lípidos, de carbohidratos, etc. Específicamente, los organismos como las plantas, los vegetales, pues tienen una energía adicional, la luz. Imagínense que nosotros pudiéramos realizar fotosíntesis, pues qué padre, no dejaríamos de ser heterótrofos, no necesitaríamos a los vegetales. ¿Por qué? Porque nosotros produciríamos nuestra propia energía, ¿sí? A través de la luz la transformaríamos en ATP y luego haríamos toda la síntesis de nuestros compuestos del carbono y ya después lo degradaríamos para tener ATP para otro tipo de reacciones. Pero no es así. Dependemos de los vegetales. Acuérdense que ellos introducen el CO2 a los sistemas vivos para transformarlo en azúcares. Y ya de ahí lo consumimos nosotros. Bueno, pues ya, ¿qué puedo decir aquí? La curva punteada indica el curso de una reacción sin enzima, la curva continua el de una reacción. Nuevamente tenemos aquí nuestro esquema y esto es nuevo. Tenemos aquí el sustrato formado por dos partes A y B, interactúa con la enzima en el sitio activo, así se le llama, sitio activo, no vaya a ser que les pregunte. Se forma ese complejo enzima-sustrato, se modifica el sustrato, ¿sí? Y después se forma el producto a partir de ese sustrato y la enzima se recupera. Y nuevamente, como dice aquí, reciclar. ¿Sí? Entonces tenemos varios conceptos importantes. El concepto sustrato, el concepto enzima, el complejo enzima-sustrato, que es el famoso estado de transición, y el producto. Además tenemos que las enzimas son flexibles, ¿sí? No son rígidas como antiguamente se mencionaba. Y bueno, como tenemos una reacción enzimática, pues tiene que haber una ecuación química, ¿verdad? Para representarla. Entonces aquí está lo que dice enzima, sustrato, doble flecha, por eso se habla de equilibrio químico. El complejo enzima-sustrato que está en la curvita de la reacción, que es inestable y que busca sacar toda esa energía que lo hace inestable, como transformándose en producto y regenerando la enzima. Ahora, fíjense, sus compañeros nos dijeron que las enzimas a veces por sí solas no actúan, que requieren otra cosa que se llama coenzima. Ahí es donde explicamos la razón de ser de algunos micronutrientes en los vegetales, algunos minerales, algunas vitaminas en nosotros. Es decir, aquí tenemos en este esquema en color negro una enzima. Vemos que en un cuadrito amarillo está representada la coenzima y se pega a la enzima. Ahora sí viene el sustrato e interactúa con la enzima, forma ese complejo enzima-sustrato y se transforma el producto, ya se unieron. Y se elimina esa coenzima. ¿Qué pasaría si un vegetal tiene deficiencia de algún elemento? Pues aunque hubiera el sustrato, nunca se va a formar el producto. Por eso, una manera de ver la deficiencia de algunos minerales en algunos vegetales es midiendo la concentración de esa enzima. Si no está esa coenzima, ese cofactor, la enzima no trabaja. Entonces, de nada sirve el producto y la enzima, el sustrato y la enzima. Lo mismo nosotros. Podemos tener las enzimas, podemos tener el alimento, pero si no tenemos vitaminas, si no tenemos los minerales necesarios, pues de nada va a servir porque no van a trabajar nuestras enzimas, ¿no?
Luego, ya tenemos claro que una enzima no trabaja sola, ya tenemos claro cómo se representa matemáticamente. Sin embargo, como en todo, hay la competencia. Por ejemplo, una enzima puede estar inhibida irreversiblemente. ¿Qué significa esto? O sea, podemos tener inhibición reversible e inhibición irreversible. Aquí está mal, ¿eh? Aquí es reversible. Bueno, entonces, vamos a ver. A ver, espérenme, estoy mal. Esta es reversible, esta es irreversible. Son reversibles, ¿eh? Pero de todas maneras, a ver, tenemos una inhibición irreversible. Y tenemos una inhibición reversible. ¿Cuál es la inhibición irreversible? En donde el sustrato se pega a la enzima y nunca se puede despegar. Nunca. Por ejemplo, podríamos decir cuando pues, hemos sabido de casos de gente que se muere, sobre todo en invierno, cuando pone sus calentadores en algunas zonas rurales, en estas temporadas que hace frío. Entonces, una combustión incompleta genera CO2. Y si respiramos ese CO2 cuando estamos dormidos, el CO2 ocupa el lugar del oxígeno en la hemoglobina y lo transporta rápidamente al torrente sanguíneo a todas las partes del cuerpo, incluyendo el cerebro. ¿Qué sucede? Es una muerte instantánea, casi. Ahí no podemos tomar un antídoto, un vaso de leche o algo para evitar la intoxicación. No se puede. Es una inhibición una inhibición irreversible. Es decir, se pega el sustrato CO2 a la hemoglobina y no se despega. Entonces ya no da lugar a que entre el oxígeno. ¿Ya? ¿Qué sucede cuando nosotros pues nos tomamos algún alimento descompuesto o nos intoxicamos con algo? Pues allí hay en donde una inhibición reversible, en donde esa sustancia dañina en el alimento se une a alguna de nuestras enzimas, pero gracias a pues un vaso de leche, que es como el antídoto, gracias a un tratamiento especial médico, etcétera, hacemos que se libere ese veneno, esa toxina, y nos recuperamos. Entonces recuerden este ejemplo, ahí tenemos una inhibición reversible, es decir, actúa por un momento y se recupera la enzima. Entonces, vayamos aquí hay un error, aquí es reversible, ¿sí? Disculpen ustedes. Entonces, tenemos inhibiciones reversibles competitivas y no competitivas. ¿Qué es esto? A ver, ¿cuál sería la competitiva? Pues son aquellos, tanto el sustrato como otra sustancia, van a competir, se van a pelear por el mismo sitio receptor, por el sitio activo. Entonces, pues ya aquí el pobre sustrato ya no puede unirse porque el inhibidor está aquí. Entonces, pues no está generando la reacción esperada del sustrato. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos una inhibición reversible no competitiva? Pues el inhibidor se puede pegar a esto que se le llama sitio alostérico. Y por el otro lado se puede pegar el sustrato y la enzima sigue trabajando. Quiero decirles que este nuevo concepto de sitio receptor es uno de los efectos o factores que regula una enzima. ¿Por qué? Porque muchas veces el sitio receptor se pega aquí, no compite por el sitio activo. Sin embargo, como es flexible, puede hacer que el sustrato ya no interactúe con la enzima y entonces no genere producto. Es una forma de regular, pero caería dentro de un ejemplo de inhibición reversible no competitiva. No competitiva en relación a ¿qué? A que no compiten por el mismo sitio activo. Ojo esto. Aquí tenemos un ejemplo de una enzima con un sustrato
en donde reacciona y se forma un producto intermedio, luego participa otra enzima y se forma otro producto y así sucesivamente hasta generar el producto final. Y recuperación de la enzima. Un ejemplo de inhibición competitiva sería la forma de actuar de los organofosforados, de estos plaguicidas. Estos plaguicidas se unen a una enzima, a la acetilcolinesterasa que está en nuestros nervios, en los nervios de los insectos. Se unen ahí, pero se une de manera reversible. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona? Pues que la acetilcolina que llegue, pues ya su sitio está ocupado por el organofosforado. Entonces se sigue acumulando acetilcolina. ¿Y qué sucede? Pues los insectos se mueren, ¿verdad? No hay transmisión nerviosa, hay convulsiones y lo mismo le puede pasar al hombre si esas concentraciones son muy elevadas. Pero hay sustancias que puede uno ingerir cuando se intoxica con organofosforados de manera accidental y volver a la normalidad. Es decir, el organofosforado deja de estar ocupando el sitio activo de manera competitiva y deja libre el sitio activo para que llegue su sustrato, la acetilcolina. No sé si sea claro con este ejemplo que es muy interesante. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues ya sabemos que la enzima a veces no actúa sola. Se le conoce como apoenzima, pero bueno, este concepto casi no se usa. Llega el grupo prostético, que puede ser un cofactor o coenzima, y se transforma en una uracima. Podríamos bautizarla como enzima activa para que sea más claro. Como una enzima activa y aquí es no activa. ¿Cuáles pueden ser esos cofactores? Pues pueden ser de naturaleza no proteica, como el ATP. Fíjense, aquí se explica la importancia del ATP. Estos que participan en la respiración como poder reductor, igual que estos. Lo van a ver en respiración cuando vean fisiología vegetal. ¿Y cuáles podrían ser otros cofactores? Pues algunos metales. Hay cofactores metálicos como el magnesio, el calcio. Por eso explica que muchos elementos son importantes no nada más en nosotros, sino en los vegetales también. Por ejemplo, en el principio de la fotosíntesis, cuando el agua va a sacar sus electrones, para que empiece ese flujo de electrones y genere ATP, el magnesio es esencial. El magnesio es esencial, ¿sí? Sabemos que también el calcio es importantísimo. ¿Para qué? Para el cierre estomático de las plantas. Entonces, seguramente hay enzimas que van a hacer ese cierre estomático. Si no hay calcio, la enzima no trabaja. Entonces, ¿cómo se une ese grupo prostético? Fíjense, de manera covalente. Ustedes ya saben lo que es este enlace. Es un enlace más fuerte, el enlace covalente. Ya lo conocen. Entonces, ¿qué nos podemos llevar en resumen de esa transparencia? Que en algunas enzimas no se da la función sola, sino necesita un cofactor o una coenzima. Este cofactor puede ser de naturaleza metálica o puede ser una coenzima en donde actúe una vitamina, un ATP, para que así la enzima se active. Bueno, ya vamos a concluir. Tenemos aquí la representación de cómo actúa una enzima. Vamos, la siguiente práctica va a ser precisamente construir un gráfico del comportamiento de una enzima que van a medir sus compañeros de manera pues virtual, desgraciadamente. Entonces, el comportamiento de cualquier enzima, como lo dijeron sus compañeros en sus presentaciones, se comporta gráficamente así, en esta línea roja. A medida que aumenta la concentración del sustrato, ya se vuelve asintótica, casi plana. ¿Qué quiere decir? Pues que ya la enzima casi no trabaja. ¿Por qué? Porque ya los sitios activos están ocupados por el sustrato, ¿no? Ya hay mucha concentración. La pobre no se da abasto, no tiene tantos sitios activos. Es importante mencionar que no crean que nada más hay una molécula de enzima. Recuerden lo que les enseñaron en prepa. Hay muchísimas. Hablemos del mol, ¿sí? Son muchas partículas. Entonces, pues todas empiezan a interactuar con el sustrato, se saturan esos hoyitos, esos sitios activos, esos
sitios activos por el sustrato y ya la enzima no funciona. Por eso lo vemos matemáticamente o gráficamente así. Entonces, ¿dónde es la parte más interesante para ver una enzima si está trabajando o no? Y eso lo podemos medir en el laboratorio. Pues aquí donde aparentemente es recta, ¿sí? En esta parte está cerrada aquí con un cuadrito azul. Si quisiéramos representar este comportamiento de la enzima, lo podemos hacer matemáticamente. Y bien dijeron sus compañeros, aquí 2 investigadores, uno mujer y un hombre, uno de cada país, propusieron esta ecuación de Michaelis-Menten. Coincidieron los dos de diferentes países. Pero no nos vamos a aprender la ecuación de memoria porque pues no tiene caso. Pero sí hay que entender o comprender o descifrar este gráfico. ¿Qué me indica la velocidad? La velocidad me indica, y eso sí lo voy a preguntar, la velocidad indica la eficiencia de la enzima, que también está trabajando. Entre más velocidad haya, a ver, ya me equivoqué, velocidad, mayor eficiencia. Y aquí vemos que la velocidad está en este eje, Y, la velocidad máxima aquí la tenemos. Pero hay otro valor, aparte de la velocidad, que es Km, una constante. Esa constante se llama constante de Michaelis-Menten. Esa constante, ¿qué me indica? Aquí lo tenemos. Esto sí es importante. La afinidad por el sustrato. Y fíjense, apúntenlo. Entre más pequeño es el valor de Km, mayor es la afinidad, o sea, funciona mejor la enzima. ¿La afinidad por quién? Por el sustrato. Entonces, ¿cómo hallo ese valor de Km? Ah, pues me voy aquí a mi gráfico, veo dónde es el valor dónde es la mitad. Si aquí es 4 puntos y fracción, la mitad sería aquí 2 puntos y fracción. Aquí hago la intersección con mi curva, bajo a esta ordenada y ahí hallo el valor de Km. Si el valor de Km es pequeño, hay mayor afinidad. Aquí el valor va a ser muy grande, entonces hay muy baja afinidad de la enzima por el sustrato. Es obvio, ¿no? Aquí ya la enzima no tiene afinidad por el sustrato porque ya todos sus sitios activos, sus hoyitos como de golf, ya están ocupados por el sustrato. Ya no interactúa. Ya el sustrato anda ahí viendo cómo coquetea, cómo interactúa, pero no hay manera. Entonces no hay afinidad. Pero aquí, como hay muy poquito sustrato, todos se pelean por ocupar todos los sitios activos de la enzima. Entonces hay mucha afinidad. Estas dos variables me van a servir ¿para qué? Para en un gráfico identificar si hay una inhibición competitiva o no competitiva. Bueno, ya son 10:19. Yo creo que he dado mucha información. Ya lo vamos a dejar ahí. Voy a cerrar con este cuadro. Este cuadro nada más me permite distinguir o diferenciar entre un catalizador biológico y un químico. Todo lo que se refiere a la inhibición competitiva y no competitiva y su manera de interpretarlo a través de la velocidad y de la constante Km lo veremos el lunes. Voy a terminar diciendo que los catalizadores biológicos o los sistemas biológicos con ese poder catalítico son específicos para una determinada reacción o para un grupo de reacciones con determinados sustratos. Entonces, ahí explica la especificidad de un catalizador biológico. En cambio, yo le puedo aplicar ácido clorhídrico en un matraz a cualquier sustrato, a cualquier reactivo y todos reaccionan. No hay especificidad. Fíjense, tenemos la idea de que todas las enzimas son proteínas, pero ojo, cuando sus compañeros hablaron de ácidos nucleicos, nos hablaron de unas sustancias que se les conocen como ribosimas, que son los que abren la doble hélice del ADN. Pues también se les consideran enzimas, son las nuevas enzimas descubiertas, ojo, que no son de naturaleza proteica. Entonces, no vaya a ser que lo pregunte su maestra en el examen, ojo, no todas las sustancias enzimáticas son de naturaleza proteica.
también las hay de manera, pues, ¿cómo le podríamos decir? Nucleotídica, ¿sí? Porque son nucleótidos. Entonces, si nos vamos a comparar con los catalizadores químicos, pues aquí son sustancias finamente divididas. ¿Por qué este calificativo? Porque a veces usamos níquel y corriente de hidrógeno sobre este metal. Bueno, aquí puse nitrógeno, níquel, o hidrógeno sobre paladio, o hidrógeno sobre platino. Es decir, cuando vamos a ver un ejemplo, si yo tengo un aceite vegetal y quiero obtener la margarina, es decir, endurecerla, ayer hablamos de que una grasa tiene ácidos grasos con enlaces sencillos, carbón-carbón. Y un aceite, aquí es grasa, con un ácido graso. Y aquí es un aceite con un ácido graso, en donde estos ácidos grasos tienen dobles enlaces. Las grasas son sólidas y los aceites son líquidos. Entonces, si yo quiero obtener la margarina, que no es la mantequilla, no es la que sabemos que se obtienen, ustedes hasta han visto cómo se obtienen en sus lugares de origen, cómo obtienen la mantequilla. Yo la llegué a hacer con mi abuela en Veracruz cuando era niña, ¿sí? Pero si ustedes ya saben cómo se obtiene la mantequilla, pero si ustedes hablan de margarina, no es mantequilla, es un aceite vegetal endurecido. ¿Y qué es lo que hacen? Pues usan catalizadores. ¿Y qué hace el catalizador? El catalizador es en la industria hacerle a este ácido graso, pasarle una corriente de gas hidrógeno sobre un catalizador paladio, platino o níquel. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Este doble enlace se va a romper y se va a formar enlace sencillo y entonces se va a transformar en un ácido graso como el de las grasas y se va a volver sólido. Entonces, ahí se usan estos catalizadores químicos. Esto no lo hace una enzima, ¿sí? Entonces, por eso decimos que esos catalizadores son simples sustancias finamente divididas, porque es polvo de paladio, polvo de platino. Ya vimos que las enzimas se saturan. Ya vimos que su velocidad se vuelve constante, asintótica en la gráfica. Sin embargo, aquí no hay saturación en los químicos. Son altamente eficaces. Los químicos son medianamente eficaces. Ningún catalizador sintético se ha podido hasta la fecha comparar en eficacia a una enzima. Pueden ser reguladas, ya lo dijimos, a través de genes, a través de la cantidad de sustrato o producto o a través de la presencia de una sustancia en el sitio alostérico. Pero estas no son reguladas, estas se van solitas, ¿no? Hasta que se acaba y se consume todo. Y como la mayoría son compuestos orgánicos, estas enzimas, como las enzimas de naturaleza proteica, pues se descomponen con la temperatura, ya lo sabemos, se desnaturalizan, o pueden alterarse con el pH, ¿sí? Entonces, son termolábiles, en cambio, estas no lo son. Entonces, con este cuadro vamos a terminar la clase, no vamos a terminar este tema de enzimas, pero es muy importante lo que estamos viendo porque podrán comprender muchos aspectos que los van a ver en fisiología vegetal. Los voy a dejar ahí, me voy a salir. No sé si hay algún comentario. Algunos de sus compañeros expusieron estos, no todos, pero bueno, estamos repasando, estamos remarcando cuáles son los puntos más importantes de una enzima para evitar tanto rollo, ¿sí? Ya algunos se salieron, ya no les gustó el tema. Les deseo un feliz descanso. Nos vemos el lunes. Por ahí los del equipo que me tienen que entregar su reporte me lo hacen llegar. Buenos días. Descansen este fin de semana. Carguen pila. Si tienen dudas, los vemos el lunes, por favor. Gracias. A ver, Eugenia. Profesora, es que ayer no entré en tu clase. Tuve señal en mi foco. ¿Cuándo? Ayer. Sí, me dijo tu compañero que te vacunaron, ¿verdad? No, profesora. ¿No fuiste tú? Profesora, esa fui yo. Ay, ¿a quién me habla? Ana A Belén ver. Castilla.
A Ana Belén Castilla la vacunaron. Y entonces, Eugenia, ¿por qué no entró ayer? Es que ayer se me fue la luz, profesora. De hecho, le mandé un mensaje en Teams, pero no sé si le llegó. Pues no me he metido. Ayer fue un día caótico para mí. Tuve un montón de clases y reunión en la tarde, entonces ya no pude revisar ni mi correo institucional ni Teams.